Un cordial saludo a toda la comunidad universitaria, profesores, estudiantes, trabajadores y toda la ciudadanía del departamento de Córdoba y del país. Como es costumbre, todos los domingos tenemos la oportunidad de leer la columna de opinión que muy amablemente el Meridiano de Córdoba, nuestro diario local y regional, nos permite publicar. Columna de opinión que hemos posicionado y hemos mantenido por más de un año de manera ininterrumpida y en la cual hacemos un ejercicio académico, pedagógico y didáctico abordando temas y problemas de la vida local, regional, nacional e internacional. En esta ocasión haré una reflexión sobre la educación para el cuidado de sí mismo, haciendo alusión, reminiscencia y trayendo a presente pues, referentes teóricos y conceptuales del mundo griego alrededor de lo que es la educación, una educación centrada en el cuidado de sí mismo, en el cultivo de las virtudes, tan necesaria en una sociedad como la de hoy, mediada por otro tipo de referentes fantasiosos y gaseosos que nos diluyen en términos de nuestra propia esencia y nos permiten precisamente tener una conciencia de nosotros mismos. Así que consideré necesario una reflexión en ese sentido para desde la educación mirar otras dimensiones que se requieren en el proceso de formación de nuestros educandos, de cómo desde el ejercicio académico, desde el ejercicio pedagógico, podemos realmente seguir contribuyendo a una formación integral que trabaje profundamente y de manera decidida aspectos de carácter espiritual que nos permitan formar mejores seres humanos, mejores ciudadanos que jalonen el desarrollo de nuestra región. Entonces he llamado a esta columna Educación para el cuidado de sí mismo. En momentos de crisis es necesario reflexionar en torno al cuidado de sí mismo. Esta práctica los griegos la llamaban epimeleia o principio de la epimeleia, que es el cuidado de sí. Esto es la virtud de cultivar nuestra mente y espíritu para ser mejores personas y seres humanos. Conocer y ejercitar las virtudes era un deber moral para los griegos. No era posible ser un hombre justo sin haber hecho actos justos. No se podía ser buena persona sin haber realizado actos buenos. Ser honesto sin haber practicado la honestidad. Ser y hacer eran condiciones inmanentes del hombre. Este se hacía a partir de sus propios actos. Ocuparse de uno mismo era, para los griegos, uno de los principios básicos de la conducta social y personal. De ahí la necesidad de una paideia, educación, fundamentada en este precepto. Con base en la epimeleia, intento comprender los sujetos y sus acciones en la actual sociedad, acciones que no se corresponden con los hombres de hoy. Ante esta incongruencia, Zygmunt Bauman, el profesor Zygmunt Bauman, propone la retrotopia, es decir, retroceder a los valores del pasado como solución a los desvarios de la globalización. Construir una sociedad alternativa para un preferible presente y futuro, pero con los preceptos del pasado. Asistimos a un presente en tensión permanente entre la capacidad de hacer cosas, la de decidir cuáles se deben hacer para ser mejores seres humanos. Esa tensión impide materializar la utopía de una sociedad futura en donde reine el bien humano. En este sentido, es necesario comprender el presente en sus dinámicas de individualización, atomización, dispersión, con el fin de tejer un nuevo orden social. Un nuevo orden que permita construir una cultura del cuidado de sí mismo, un cuidado integral y consciente alrededor de virtudes como la justicia, la prudencia, la honestidad y sentimientos morales como la solidaridad, la fraternidad y la ayuda mutua. Una cultura que posibilite construir el proyecto de la modernidad centrado en el ideal kantiano de la mayoría de edad, es decir, la capacidad de pensar por nosotros mismos sin la conducción de otro. Para ello, es imperiosa una educación que forme sujetos libres, críticos, autónomos y conscientes de su pasado y presente. Sujetos idóneos, éticos y conscientes del cuidado de sí mismo y, por supuesto, del otro. Ahora, aislados por el coronavirus y cercados por la muerte, es cuando más se requiere el cuidado de sí mismo como ejercicio consciente, autónomo
y responsable que haga posible seguir existiendo como cultura y como especie. Confiemos en que hay una luz al final del camino y que tendremos, siguiendo a García Márquez, una segunda y mejor oportunidad sobre la tierra. Esa era la reflexión que quería compartir en el día de hoy, en esta columna dominical, haciendo referencia a algo que se diluye, algo que se disuelve, algo que pareciera fuera una retrotopia, es decir, un asunto del pasado, como es precisamente el cultivo de las virtudes. Entendida la virtud es como un hábito permanente que se convierte en costumbre, como muy bien me refería al tema de la justicia, de la honestidad, de lo que es ser bueno, ¿sí? Eso hace parte de lo inmanente, es lo que define al ser humano. Nosotros los seres humanos somos hechura de nuestros propios actos, ¿sí? Lo que somos se lo debemos a nuestros actos, a lo que hacemos. Nuestros actos nos edifican, nos construyen, nos hacen lo que somos. Y eso requiere una coherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos. Pues bien, eso era lo que los griegos llamaban el principio de la epimeleia o el cuidado de sí mismo. Para eso es la educación, lo que los griegos llaman la paideia. La educación consiste en eso, en educarnos y formarnos en el cuidado de nosotros mismos, no en la dimensión exterior o física, bajo un estereotipo del narcisismo y del hedonismo, sino en el cultivo de sí mismo, en lo que somos como persona, en lo que somos como ser. Hoy eso lo necesitamos. Creo que la sociedad requiere formar en esa dimensión y ahí la educación es un medio importante para hacer posible esa formación y la cultura lo requiere, la cultura lo necesita. Así que esta reflexión la consideré pertinente, sobre todo hoy, cuando nos enfrentamos a una tragedia generada por esta pandemia, donde es la vida humana la que está en riesgo. Es donde más tenemos que hacer esa reflexión sobre el cuidado de nosotros mismos, cómo cuidarnos, cómo protegernos, ¿sí? Y en esa medida hacemos fuerte la sociedad, porque en la medida que nos protegemos nosotros, protegemos a los demás. Así que esta reflexión la hago con esa intención de provocar, de suscitar, de generar inquietudes que nos permitan seguir profundizando en la reflexión alrededor de lo que significa la educación y cómo la educación forma más allá de las competencias, de las habilidades, de objetivos de aprendizaje, la esencia del ser y la esencia de los seres humanos para ser mejores como sociedad. Muchas gracias.